es muy clave dentro del Evangelio de Mateo. Y dice, Vespasiano impuso el impuesto a raíz de la revuelta judía para todos los judíos en todo el imperio, no solo en aquellos que tomaron parte en la revuelta contra Roma. Todos los judíos. Se impuso el impuesto después de la destrucción del año 70, lugar de la tasa o diezmo a pagar por judíos hacia el mantenimiento del templo. El monto a pagar fue de 2 dracmas. Anote ese monto allí. 2 dracmas es el impuesto a pagar. Anótelo. Ese monto, 2 dracmas. Y téngalo allí en mente. Por persona, los judíos se negaban a pagar dicho impuesto a Roma. ¿Ok? Ustedes se recuerdan que en el texto de Mateo, no sé si ustedes se recuerdan, en el texto de Mateo hay una cita que obviamente la tiene únicamente Mateo. Esto es importante también mencionarlo. Mateo es el único que tiene este episodio. No lo tiene Marcos, no lo tiene Lucas, no lo tiene Juan. Y quiero que vean este episodio. Dice así. Cuando llegaron a Capernaum, Capernaum era la zona donde se recogían los impuestos en Galilea, y dice, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas. Ojo con eso, las 2 dracmas. O sea, el impuesto que le había colocado Roma a los judíos. Mateo está haciendo un relato que tiene que ver con esto, con ese impuesto que está existiendo para ese momento. Dice que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, vuestro maestro no paga las 2 dracmas. ¿Qué dijo Jesús? Y al entrar en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, los romanos, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extranjeros o de los extranjeros? Pero le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderle, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. El término estatero en cuanto a lo que es equivalencia, representaba 4 dracmas. O sea, los 2 de Jesús y los 2 de Pedro. Se le dijo, dale un estatero porque estaríamos pagando el mío, el impuesto mío y el impuesto tuyo. O sea, el estatero era equivalente a 4 dracmas. Y ellos necesitaban pagar 2 dracmas por persona. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que está diciendo el autor de la obra es que el cristianismo no se negó a pagar el impuesto. Eso es lo que está diciéndole la obra de Mateo en el periodo que ha sido escrita. Mientras los judíos sí se negaban, el cristianismo aceptó pagar los impuestos. Y por eso es que este es un relato que aparece únicamente en Mateo y no va a aparecer en más ningún otro evangelio. ¿Ok? Fíjense por qué el impuesto es importante. Y no pierda en su cabeza el tema del impuesto. No lo pierda, porque el impuesto va a estar en todo momento. Después dice, el impuesto era dirigido, por el contrario, hacia el templo de Júpiter Capitolino, el principal centro de la antigua religión romana. El impuesto judaico fue una humillación a los judíos. Solo los que habían abandonado el judaísmo estaban exentos de pagarla. Los que habían abandonado el judaísmo estaban exentos de pagarla. Los que habían abandonado el judaísmo. ¿Okay? Pero los cristianos todavía se sentían judíos. Entonces ellos estaban pagando su impuesto. Pero fíjense lo que sucede. En el año 81-96, durante el gobierno de Domiciano, este emperador amplió el impuesto judío para incluir no solo a judíos nacidos y convertidos al judaísmo, sino también en aquellos que ocultaban el hecho de que eran judíos u observaban costumbres judías. O sea que si vos eras cristiano pero guardabas el sabbat y ellos se daban cuenta que vos guardabas el sabbat, entonces te veían como un judío también y debías pagar el impuesto. ¿Ok? Suetonio, un historiador, dijo lo siguiente. Relata que cuando era joven, un anciano de 90 años fue examinado para ver si estaba circuncidado. O sea, lo desnudaron y vieron a ver si estaba circuncidado. Lo que demuestra que durante este periodo el impuesto se exigía incluso a los mayores de 62 años, cosa que dentro de la ley
romana se dice que una persona puede pagar impuestos hasta esa edad, pero la ley se había hecho tan rígida, mejor dicho, que aquí no había excepción de edad. Si tenías 100 años, 200 años, 300 años, ibas a pagar impuestos igual. Estuvieses en cama, estuvieses donde estuvieses, ibas a pagar impuestos siendo judío. O sea que realmente Domiciano no tuvo contemplación en este sentido. Seguimos hablando del tema de los impuestos. Y no pierda de allí esa idea. Usted va para el capítulo Mateo capítulo 22, 15, 22, volvemos a ver un segundo relato acerca del impuesto. Entonces se fueron los fariseos, y ojo con ese término, los fariseos. Entonces fueron los fariseos, ¿quiénes fueron? Los fariseos, y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. ¿Quiénes son los herodianos? A ver, un grupo religioso que creía que Herodes era el Mesías. Ojo con eso. Los herodianos es un grupo religioso que cree que Herodes, el que hizo el templo de Jerusalén, el que lo actualizó, el que lo hizo más grande, el que lo embelleció. Por eso el templo se llamaba el templo de Herodes. Ojo con eso. El templo se llama de Herodes porque los herodianos creían de que ese templo era del Mesías. ¿Y quién era el Mesías para ese grupo? Herodes. O sea, los herodianos provienen de que ellos son los partidarios de que Herodes es el Mesías de la época. Entonces, fíjense lo que dice. Dice lo siguiente. Lo envió a los herodianos diciendo, maestro, sabemos que eres amante de la verdad. La palabra maestro, por cierto, dentro del Evangelio de Mateo es un término bien despectivo. Es un término irónico. O sea, el término maestro en Mateo es un término irónico. Cuando los fariseos le dicen a Jesús maestro, lo están diciendo de manera de burla. Nunca lo están diciendo con respeto. Cuando los fariseos, los saduceos, los herodianos, los escribas utilizan el término maestro, lo están haciendo de forma irónica y con burla. ¿Okay? Entonces dice, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? Y aquí lo quieren como que tentar. ¿Es lícito dar tributo a César, al emperador o no? Pero Jesús, conociendo las malicias de ellos, ¿por qué? Porque él sabía que ellos no pagaban el tributo, le dijo, ¿por qué me tentáis, hipócrita? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿quién es esta imagen? Y la inscripción le dijeron de César. Y les dijo, da pues a César lo que es de César. O sea, yo no me voy a negar a pagar el impuesto. Yo lo voy a pagar. Y dale a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Aquí vemos nuevamente un segundo relato dentro del Evangelio de Mateo, en donde el cristianismo lo que está demostrando a través de este relato es que Jesús no se negó nunca a pagar los impuestos y que los pagó. Y también lo que le está diciendo al judaísmo de la época es que el cristianismo también paga el impuesto. Los macabeos derrotaron a los seleucidas en el año 165 y se quedaron con Jerusalén. Pero ellos no vienen de descendencia de David, ellos no son de descendencia davídica. Entonces los fariseos que están esperando un reinado davídico no los querían en el poder, a los macabeos, los odiaban. Y los macabeos se habían quedado en ese poder por un largo periodo de tiempo. Yo voy a hablar un poquito acerca de ese tema. Entonces, fíjese, el evangelio se llama el evangelio de Mateo. Mateo es un nombre opuesto completamente a los fariseos. O sea, colocar el nombre Mateo, es decir, claramente, es como colocarle un nombre samaritano a los judíos. O sea, colocarle un nombre samaritano a un evangelio, eso es ir en contra, le estás diciendo al judío, yo estoy en contra de lo que tú estás postulando y lo que tú crees. Colocar el nombre de Mateo es ir en contra completamente al grupo fariseo. Es ir en oposición al fariseísmo. Y aparte de eso, miren la genialidad del autor. No solamente coloca el nombre de un enemigo de los fariseos, un nombre enemigo de los fariseos, sino que aparte de eso le ha colocado un título y se llama recaudador de impuestos. ¿Qué les parece? Publicano.
Y el publicano es el enemigo también número uno de los judíos, porque es a través de los publicanos que los judíos tienen que pagar el impuesto. Y se recuerdan que ahorita hablamos acerca de un impuesto que impuso Vespasiano. Fíjense por dónde viene el texto de Mateo, con qué intencionalidad la está haciendo el autor, está elaborando este documento. Vespasiano ha colocado un impuesto en el año 70 para que todo judío pague el impuesto. Los cristianos también pagan el impuesto, pero después en el año 80-90 los cristianos quedan exentos de impuestos. Después los cristianos quedan exentos de impuestos porque se separan del judaísmo, hay una ruptura y en el periodo del año 96-98 Nerva decide que todo aquel grupo religioso que no tenga afinidad con el judaísmo queda exento de los impuestos. Entonces, ¿qué hace el autor? Que ya no se siente compañero de los grupos fariseos que están elaborando el Sanedrín en el concilio de Yagnia. Dice, bueno, nosotros le vamos a hacer a ellos la contraparte. Vamos a elaborar un evangelio. Se va a llamar el evangelio de Mateo. Mateo, un hombrecito que a ellos no le va a caer nada bien porque es un hombre macabeo. Pero aparte de eso, le vamos a colocar a este Mateo, le vamos a colocar un título. ¿Y cuál va a ser el título? Bueno, un cobrador de impuestos. ¿Qué les parece? ¿Ustedes creen que cuando el judío leyó eso, qué creen ustedes que le pasó por la cabeza? Y dice así, los publicanos son enemigos de los judíos y le digo, sígueme, y se levantó y le siguió. Fíjense cómo está construido el relato. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, hay aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente con Jesús. ¿Quiénes se sentaron con Jesús? Los publicanos. ¿Quiénes son los publicanos? Los enemigos de los judíos. Pero Jesús no es enemigo de los publicanos en el texto de Mateo, es muy amigo de los publicanos. El autor le está haciendo la contraparte al fariseísmo. Cuando vieron esto, los fariseos, fíjense bien el relato, dice, cuando vieron esto, que hay un hombre que se llama Mateo, que es publicano, y que aparte de eso Jesús está sentado con ellos, compartiendo, ¿qué hicieron los fariseos? Lo vieron los fariseos y dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro? Y ya les dije ya que el término maestro en Mateo es un término despectivo, con los publicanos, esos son enemigos de nosotros. Y también con esos pecadores. Mas él, al oírlo, le dijo, no necesitan médicos los que están fuertes, sino los que están mal. Y pues, aprender qué significa aquello. Misericordia quiero, que no sacrificio, porque he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. Este es un texto apologético. Yo siempre lo he dicho, los evangelios son textos apologéticos que van en oposición a otro grupo. Le estás haciendo una apología, una respuesta apologética, una antítesis a otro grupo del cual tú no estás de acuerdo. Y más ahora que sabemos que el grupo cristiano ha roto relación con el judaísmo a finales del siglo I. Estamos en Capernaum y casualmente, miren la intención de este autor. Fíjense, pone al recaudador de impuestos en Capernaum. Pero ustedes saben quién es qué es Capernaum. Yo les voy a hablar un poquito acerca de eso. Dice así, las excavaciones dieron como resultado que Capernaum se estableció en el inicio de la dinastía de los Asmoneos. O sea, ¿dónde quedaba el núcleo de los grupos Macabeo y Asmoneo? En Capernaum, alrededor del siglo II. Arqueológicamente quedó demostrado que la ciudad ya existía durante esa época. Y fíjense que es en el capítulo 17, 24, 27, donde ocurre el cobro del impuesto. No es una casualidad.